Hola jóvenes, vamos a describir lo que es la corriente alterna. Eh, Hemos visto varias temáticas a lo largo de esta semana. Les recuerdo que podemos estar en contacto, nos podemos comunicar ya sea por mi número telefónico o puede ser también por medio de la plataforma para que ustedes puedan hacerme las consultas o incluso a sus compañeros, podemos debatir, si alguien tiene la respuesta, contestar, si está seguro, y así seguir fomentando ese debate interno que mantenemos en nuestras aulas de clase. Este texto que utilizamos para la corriente alterna, hemos visto lo que es la corriente directa, esta vez toca hablar sobre la corriente alterna, que está representada en los textos como una DC. En el caso de la corriente directa, vamos a ver por aquí, DC en los textos se representa la corriente directa y en el caso de la corriente alterna se representa como AC. Todos estos dos son fenómenos completamente diferentes. Una es la corriente alterna y otra es la corriente directa. Son diferentes. Vamos a borrar esta parte y nos centraremos nada más en la corriente alterna. Vamos a ir describiendo lo que es la corriente alterna, sus partes o sus fenómenos para nosotros ir entendiendo lo que es este fenómeno. Un circuito de corriente alterna consta de una combinación de elementos. Tiene resistencias, condensadores, bobinas y un generador que suministra la corriente alterna. Prácticamente es como un circuito donde ahí podemos encontrar condensadores, podemos encontrar bobinas, podemos encontrar fuentes de voltaje, etcétera. Un alternador es un generador de corriente alterna que también se basa en inducción, que se le llama FEM al girar una espira o bobina en el seno de un campo magnético debido a la variación de flujo. Según va girando la espira, varía el número de líneas de campo magnético que atraviesan. Vamos a ampliar esta parte para observar este dibujo y poderlo comprender. ¿Qué tenemos aquí? Prácticamente una máquina giratoria podría ser un motor, un generador, pero vamos a observarlo detenidamente. Vemos que aquí están los polos norte-sur. La corriente viaja de norte a sur, tal y como se muestra aquí las flechitas, de norte a sur, de norte a sur, ahí lo estamos viendo, de norte a sur. De norte a sur. ¿Y qué sucede en este comportamiento? Se produce una corriente que atraviesa, que estas son unas líneas, no se alcanzan a observar, este es el comportamiento de la corriente, genera un campo magnético que hace rotar esta parte, que sería el rotor, la hace rotar y por medio de la corriente que ha circulado, vamos a mostrarlo por acá, voy a borrar esta parte, por medio de la corriente hace girar el rotor y esto prácticamente es como un motor. Vemos que en un motor a través de las bobinas circula una corriente que genera un campo magnético. Este campo magnético crea un campo giratorio y esta máquina no toca directamente estas partes, no las roza, sino no podría rotar, y si lo haría estaría de manera limitada por el rozamiento y por la fricción que se generaría. Esto hace que se genere el campo, les había mencionado, y rota la máquina hasta que se corte el flujo de corriente o a menos que se dañe por alguna razón. Vamos a disminuir aquí este libro, vamos a disminuir el texto. Una FEM alterna se produce mediante la rotación de una bobina con velocidad angular constante entre un campo magnético uniforme entre dos polos y un imán. Aquí estaría el estator, prácticamente sería el estator, las bobinas, y este sería el rotor. Este es el componente de una máquina de corriente
puede ser continua o alterna, tendremos el estator y el rotor, básicamente. El rotor es el que rota y el estator es el que está quieto generando el campo magnético rotatorio. Empecemos a definir algunos conceptos, por ejemplo, frecuencia. ¿Qué quiere decir frecuencia? Toda la corriente alterna, si la estudiamos, se caracteriza porque su sentido cambia alternativamente con el tiempo. O sea, tenemos la gráfica de la corriente directa que es de esta manera y tenemos la gráfica de la corriente alterna que es de esta manera. O sea, cambia alternativamente durante el tiempo. Va cambiando, va cambiando, va cambiando durante el tiempo y ahí tenemos una corriente alterna. ¿Por qué se produce esto? Porque se invierte periódicamente los polos eléctricos. O sea, aquí mencionábamos el polo norte y el polo sur. En el corriente alterna no existe ese movimiento. Está el polo positivo y el polo negativo. Y se repite 50 veces cada segundo. O sea, en Europa se conoce como 50 Hz o ciclos por segundo. O sea, se repite 50 veces cada segundo, que es lo mismo que viene siendo Hertz. La frecuencia se representa también con la letra F. Bueno, aquí lo tenemos, la frecuencia F es el número de ciclos, vueltas o revoluciones que realiza la espira en un segundo. O sea, si contáramos por medio de un cronómetro, transcurrido un segundo, que es un tiempo muy corto, dependiendo de lo que midamos, podríamos decir que un segundo ha pasado desde ahorita hasta ahorita. Desde este momento a ahorita ha pasado un segundo. En ese momento, esta máquina podría dar 50 vueltas en un segundo. Es una velocidad bastante rápida, pero que en las máquinas se produce a esa frecuencia. O sea que podemos definir que la frecuencia es las vueltas que da una máquina en un segundo. Y también se conoce eso como hercios. La unidad de frecuencia son los hercios o los hertz, su abreviatura es Hz. El caso de la frecuencia, hayamos dicho que es la F, pero para los hercios, para no escribir toda la palabra, se puede reducir como Hz. Sin embargo, es muy común dar la frecuencia en revoluciones por minuto, lo que se conoce como RPM. Vamos a ir anotando ese dato por acá. También las RPM, que ahorita lo vamos a definir, quiere decir revoluciones por minuto. Lo mismo que hayamos dicho anteriormente, los hercios. Los RPM vienen siendo revoluciones por minuto. RPM, Hertz. Para realizar el cambio de unidades correspondiente basta por multiplicar 2 por pi. O sea, esta es una constante, ya está dada. El número de radianes de una vuelta completa y dividir por 60 el número de segundos que hay en un minuto. ¿Qué es el periodo? Y con estos conceptos terminaríamos. El periodo, que es el tiempo en que se invierte la espira en dar una vuelta. La frecuencia es, la fórmula para la frecuencia es 1 sobre tiempo. Y aquí podríamos tener que el tiempo es igual a 1 sobre la frecuencia. Son completamente inversas la frecuencia con el tiempo. Vamos a mostrar por aquí 1 sobre tiempo. Y el tiempo es igual a 1 sobre la frecuencia. Bueno, ¿qué unidad tiene el periodo? El periodo está dado en las unidades que son segundos. Se puede especificar de la siguiente manera, C, y se entiende que son segundos. Bien, tenemos la velocidad angular, que estas magnitudes están completamente relacionadas con la velocidad a la que gira. La velocidad angular se representa con una W. Esa es la simbología. ¿Y cómo encontramos W? O sea, la velocidad angular multiplicando 2 por pi entre el tiempo. Recordemos dónde estaba 2pi. Estaba en esta parte que tenía que ver con la frecuencia, ¿ok? Aquí tenemos 2 por pi. Y nos dice que podemos encontrar la frecuencia multiplicando 2
por pi sobre el tiempo si tenemos el tiempo. Si no tenemos el tiempo, lo podemos encontrar si nos dan la frecuencia. Igual podemos encontrar la frecuencia o el tiempo. Con cualquiera de estas dos podemos encontrar la velocidad angular. ¿Cuál es la velocidad angular? Aquí tenemos esta gráfica que se va desfasando. Como es corriente alterna, recordemos que la corriente directa es una gráfica que se puede representar con una sola línea recta. En el caso de la alterna tiene sus picos, sus partes positivas, partes negativas. Aquí vemos que cada 180 grados está completando un ciclo, un semiciclo, perdón. Y bueno, ¿qué es el semiciclo positivo? Cuando la espira permanece paralela a las caras del imán, el flujo es máximo y la FEM, por tanto, la tensión e intensidad son nulas. Al dar el primer cuarto de vuelta, el flujo es mínimo y la FEM y la tensión son la intensidad son máximas. El segundo cuarto de vuelta vuelven a descender hasta cero los valores de la FEM, tensión e intensidad. En el semiciclo negativo, en el tercer cuarto de vuelta, la FEM y por lo tanto la tensión cambia de signo y la corriente cambia de sentido. O sea, lo que está diciendo aquí tenemos esta gráfica, se va pronunciando en un cuarto, la parte positiva, luego cambia a la parte negativa, vuelve nuevamente, la gráfica sigue en la parte negativa, y en general, ¿qué es la corriente alterna? Es este cambio de polaridad que se está dando a lo largo del tiempo, y con eso podemos definir la corriente alterna. Espero que les haya servido este video. Nos veremos en la siguiente clase.